La historia de la energía. La humanidad comienza usando cosas más básicas como la leña. Luego se empieza a usar el carbón, que incluso hoy se sigue usando bastante. A pesar de que China, por ejemplo, ha invertido una gran cantidad de dinero en energías renovables, no ha sido suficiente para cubrir la demanda de electricidad. Tengamos en cuenta que son 1.400 millones de personas, por lo que sigue siendo una gran consumidor de carbón. Luego viene el petróleo, el gas, el uranio, que es el que usa para la energía nuclear. Como último tenemos la energía renovable, que es donde estamos actualmente tratando de tener una energía diversificada con la intención de ir hacia energías renovables, ya que prácticamente son inagotables. Esto podría cambiar el negocio mundial debido a que se sabe qué cantidad de gas se usa para calentar un arroz o cuánto combustible se gasta para transportar en un carro de la casa al trabajo. Calcular cuánto sol se requirió para generar esa misma cantidad de energía, bueno, es un poco difícil. Además, podría cambiar el panorama mundial debido a que el sol cae en todos los países, también hay viento en todos lados, mientras que petróleo no todos tienen ricas reservas de él, por lo que podríamos pasar de monopolios a una energía más descentralizada, aunque veremos qué batalla dan estas compañías para evitar perder su poder. Pero retrocedamos entonces un poco. Durante la Edad Media hubo poco o nulo progreso económico en Europa. Esto cambió con la Revolución Industrial, ya que a pesar de los inconvenientes en un inicio, con el tiempo tuvo sus resultados, que llevaron a un incremento prolongado año tras año. Antes de esto, la invención de la máquina de vapor, las máquinas de tejer aportaron también para hacer productos masivamente. La economía dependía mucho de lo que produjera la tierra, por lo que limitaba su crecimiento. En palabras de Thomas Malthus, la población crece más rápido que la producción de alimentos. Adam Smith nos habla de tres factores: trabajo, tierra y capital. Aunque haya suficiente capital para hacer que la población prospere y crezca en número, la limitación de la producción de la tierra va a llevar a la explotación de zonas no muy productivas, lo que disminuiría la calidad de la vida de las personas, aumentando la mortalidad, por lo que se vuelve al punto inicial. Esta limitación fue desapareciendo gracias al carbón. El carbón ya se usaba antes de la revolución industrial, pero con el tiempo se fue generalizando. Al ser un elemento que se puede extraer del subsuelo, la limitación de lo que produzca la tierra desaparece. Además de que produce más energía que su mismo peso en leña, se convirtió en el combustible de las máquinas, lo que hizo que la humanidad fuera olvidando estas limitaciones que le impedían crecer económicamente y poblacionalmente. Esto llevó a que esa tierra que ya no usaba para producir energía se pudiera usar para otras cosas. Además empezó a surgir la idea de crear otros productos en mayor medida. Con este nuevo elemento surgió una economía energética desigual que llega hasta nuestros días, pues no todos los países tienen ese tipo de recursos, por lo que surgen países dependientes de las decisiones de otros, dándole poder a estos últimos. En la actualidad podríamos pensar en el poder que tiene Rusia con el gas en Europa, ya que si se suspende el envío del gas en invierno, personas podrían morir de frío. Rusia ha usado ciertas estrategias con el gas para presionar a Ucrania en el pasado con intereses geopolíticos. En los últimos años hemos visto todo el problema que ha generado la construcción del Nord Stream 2, el cual pretende llevar gas directamente de Rusia a Alemania, lo cual haría que el gas fuera más barato para los alemanes. Rusia ganaría más, pero dejaría a Ucrania a merced de Rusia. Por estos 7 países de Europa se oponen, y Estados Unidos se unió primero porque no quiere que Rusia tenga más poder, y por otro lado quieren vender su propio gas a Europa. Actualmente pues tenemos el conflicto de Ucrania, por lo cual pues ya sabemos en qué terminó todo esto. También tenemos a Japón, uno de los países más dependientes del mundo, buscando en el hidrato de metano su independencia energética. Entonces tenemos que el carbón ayuda a desarrollar el mundo, posicionando a los británicos como una potencia. Surge entonces el miedo a perder esa hegemonía o privilegios que se han ganado al ser una potencia, que nos transmite, por ejemplo, William Stanley Jevons con su obra El problema del carbón. Mismo miedo que vemos hace poco, más de un siglo, ya que vemos que desde 1914, quizá antes, se ha hablado de que el mundo se quedaría sin petróleo en X cantidad de años, y así se han ido alargando las voces de alarma, no habiéndose cumplido esta profecía hasta el momento. Desde hace mucho, entonces vemos una lucha, no tanto porque se vaya a acabar, sino más bien por su precio, por tener un precio lo suficientemente atractivo para tener seguro al mercado y el crecimiento sostenido de determinados países. A pesar de esto, la palabra escasez es algo muy importante en economía, ya que de eso se trata la economía: administrar recursos escasos para sacar el máximo provecho posible. El petróleo es un recurso finito. A pesar de que se han
Ha habido personas que han dicho que 1 o 2 décadas se acabaría el petróleo y después de un siglo no se ha acabado, no significa que en algún momento no se vaya a acabar. Jimmy Carter, presidente estadounidense, declaró que usaría fuerza militar en el Golfo Pérsico de ser necesario para proteger intereses de los Estados Unidos. Se suele jugar igualmente con el petróleo dependiendo de la oferta que haya con respecto a la demanda. Países que en los últimos años han empezado a comprar cantidades de petróleo gigantescas como China pueden influir en el precio. También tenemos el caso en el inicio de la pandemia del coronavirus, donde el precio tuvo un declive que lo llevó a estar en números negativos. Por supuesto, la preocupación de que se acabe en territorio nacional se mantiene llevando, por ejemplo, a Estados Unidos ha desarrollado el fracking, con consecuencias medioambientales y por supuesto el precio debido a que no es un método que destaque por económico. Una diferencia entre el carbón y el petróleo es que el carbón puede ser más local y el petróleo más internacional debido a que de él salen plásticos, polímeros o que su producción es de cadena larga, debido a que no es solo extraerlo y limpiarlo. El petróleo requiere extracción y un tratamiento para que pueda ser usado. Es paradójico que Ucrania hoy en día sufra por gas o incluso por petróleo, teniendo en cuenta que fue en su territorio donde se inventó la lámpara de queroseno, que llevaría al desarrollo primero de una pequeña industria de petróleo, siendo el nacimiento de la industria del petróleo. Años después en Estados Unidos nació el primer monopolio de la historia, el de John D. Rockefeller, que con su empresa Standard Oil Company llegó a controlar más del 90% del mercado petrolero de Estados Unidos. ¿Cómo lo logró? No fue necesario apropiarse de todos los lugares donde se extraía el petróleo. Su estrategia fue participar más en la cadena petrolera de agua abajo, o en otras palabras, participar en la última parte de la cadena como puede ser la comercialización o el transporte. Al estar más cerca del consumidor final, puede influir en el precio ya que son ellos quienes llevan el petróleo al consumidor final. Los Rothschild y otros pocos actuaron de forma parecida, lo que ayudó también a controlar la volatilidad del mercado. Con el tiempo, Rockefeller entendió también que no era necesario inundar el mercado del producto para eliminar contrincantes, sino más bien repartirse el mercado entre unos pocos para crear una hegemonía. Los Nobel fueron acertados al crear infraestructura para el desarrollo y el mercado, como refinerías de destilación continua y tecnología para mejorar el aprovechamiento de los residuos. Contaron con el apoyo de los Ares. Fuera de eso, diseñaron calderas y motores para que funcionaran con su producto, creando una demanda para el mismo. Además, gracias a ellos se construyó el primer barco petrolero de la historia, el Zoroaster. Años después, en Reino Unido se desarrolló el motor de combustión interna, que sirvió para el transporte. Este tiempo se suele conocer como Segunda Revolución Industrial por los cambios que tuvo en el proceso de industrialización, más o menos 1870. En 1908 fundaron la Anglo-Persian Oil Company (APOC) después de descubrir un campo de petróleo en el suelo iraní. Se convirtió en la primera empresa en extraer petróleo de este lugar. En 1912 se creó la Compañía Turca de Petróleo, siendo la primera transnacional de la historia del petróleo. En 1914 los ingleses compraron el 51% de las acciones de la APOC, compra que se ratificó en el Tratado de Versalles de 1919. Aún no sabían qué potencial realmente tendría, pero lo que sí sabían era que abarcaba todo Oriente Medio. La Primera Guerra Mundial, junto con la Revolución Rusa, cambiaron ciertas cosas, haciendo desaparecer algunas empresas y aparecer otras. Entre estos cambios, la URSS destinó su petróleo a uso interno, por lo que abandonó el comercio de petróleo con el exterior. Hubo disputas donde Francia y Reino Unido hicieron acuerdos que protestas estadounidenses no permitieron. Posteriormente se acordaron los territorios productores de Oriente Medio y qué empresas extraerían el petróleo. Se los conoce como las Siete Hermanas, aunque eran 8 sumándole la empresa CFP, pero esta última no participaba en las decisiones que se acordaban. Estas empresas se convirtieron en el primer cártel petrolero de la historia en tener éxito. Controlaban todo desde la extracción hasta el producto final. Se acordaban cuotas de mercado para cada una. El precio que tomó como base el de México, teniendo en cuenta que el precio de dicho país era más costoso. Imagino que se les quedaron bastantes ganancias. Estados Unidos logró, a pesar de estar aislado, un precio razonable. Ciertas cosas han cambiado con el pasar del tiempo, pero en esencia el negocio sigue siendo dirigido por los mismos. Durante la Guerra Fría hubo tres bloques: el Estado estadounidense, el internacional y el soviético. Este último vendió petróleo y gas a parte de Europa y países que quedaron bajo influencia. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una transición mayor del carbón al petróleo en Europa, ya que pasó a usar 10% para consumo energético a un 50% con los años.
Venezuela no estaba en una posición ventajosa hasta entonces, por lo que en 1948, a través de demandas, logra que se le asigne el 50% de las ganancias del petróleo que extraían de su país. Con los años se unió con Irán, Irak, Arabia Saudí y Kuwait, formando la OPEP, para luchar contra precios bajos que grandes compañías habían puesto para debilitarlos. Además, claro, facilitó una política conjunta en cuanto a precios o porcentaje de ingresos. Lograron su objetivo, pues los países empezaron a negociar directamente los precios, llevando a que Estados Unidos perdiera una ventaja que le permitía obtener petróleo a mitad de precio. Pudieron competir entonces mejor con Estados Unidos. En los 70, el precio del barril se cuadruplicó. Esta etapa se conoce como la crisis del petróleo. Esto se dio porque la OPEP, en respuesta al apoyo de países occidentales a Israel, embargó el 7% de las exportaciones, mostrando que tenían el control de la oferta. La revolución islámica iraní, finalizando la década, elevó los precios aún más, empezando entonces la década a $3 el barril y en este momento vamos en 34 el barril. Estados Unidos, a pesar de ser un gran productor, también es gran consumidor, por lo que necesita comprar petróleo. El alza en los precios los benefició, los precios se realinearon. En esta década se nacionalizaron varias empresas como Aramco, pasó a ser empresa nacional saudí. Los países de la OPEP aumentaron sus ganancias, pero las empresas internacionales siguieron encargándose del final de la cadena, por lo que mantuvieron el poder de cuánto se produce y para quién. Comenzada la década de los 70, más del 80% del petróleo mundial venía de la OPEP. 20 años después bajó a un 40%. El alza de los precios se vio reflejado con el tiempo, pues en Estados Unidos se veían letreros en las gasolineras como "no hay gasolina". En la década de los 80, las siete hermanas perdieron poder, la OPEP con el tiempo también. Desde entonces viene un fenómeno en el que a pesar de que el petróleo de Oriente Medio es más económico, se paga un precio estándar, por lo general haciendo rentable en todo el mundo. Si se vendiera el precio que pueden vender los árabes, no sería sostenible. Por ejemplo, el fracking en Estados Unidos no le sale rentable, pero en geopolítica le sirve bastante producir su propio petróleo, ignorando por supuesto la devastación que este proceso lleva. Comenzando esta década se tomaron medidas para evitar la subida de precios como la compra de barriles de petróleo en el momento y a futuro, fijando hoy el precio de un producto que se comprará en unos meses o años. No hubo mayores cambios en los siguientes años, salvo seguir jugando con el truco de la escasez y predecir que el mundo se quedaría sin petróleo, aprovechando la creciente demanda de China y Asia, que pasaron de consumir un 7 y 5% del petróleo mundial a un 22 y 12% respectivamente para el año 2013. Realmente no hay escasez de petróleo, pues si invirtieran podrían extraer más, llegado el caso de que se necesitara. Es más un juego para mantener el precio alto. Este precio alto ayudó a que el fracking, que es muy costoso, se generalizara. Precios altos dan la oportunidad de explorar zonas o métodos no muy productivos. Estados Unidos entre 2005 y 2014 redujo la compra en un 30% gracias al fracking, además de alargar la estancia del petróleo en la humanidad, dejando otra vez a las personas que predecían que el petróleo se iba a acabar en 10, 15 años calladas. Por supuesto, en 2020 con la pandemia Estados Unidos sufrió bastante, debido a que el fracking, que es muy costoso no solo ambientalmente, sino económicamente, esa caída del precio del petróleo debido a la poca demanda, Estados Unidos ya gracias a eso subió bastante. Ya de por sí ya estaba en números rojos desde hace rato. Lo que pasa es que es algo subvencionado, por eso se mantiene, pero en términos de rentabilidad no lo es. Y por otro lado, qué desperdicio de agua. El agua entra en la bolsa de valores debido a la escasez que se ha presentado en determinados lugares del mundo. Entonces gastar agua de esta manera no es conveniente. Llegamos entonces a nuestros tiempos, donde cada vez más se invierte en energías renovables. La transición no solo es en términos de energía, sino económicos, ya que el petróleo marca muchas pautas respecto a la economía mundial, por lo que no es tan sencillo. Además de que pasar de autos de combustión a eléctricos aumenta el gasto eléctrico y si ya de por sí hay países que no logran producir suficiente electricidad, por lo cual recurren al carbón u otros métodos, no veo muy claro de dónde se va a sacar la electricidad necesaria para esto. Es cierto que sobraría toda la parte de la energía que actualmente se usa para extraer petróleo, pero teniendo en cuenta que no todos producen, ¿qué pasa con esos países que no desviarían, digamos, esa energía de productos de petróleo a coches eléctricos? ¿Alcanzarán las renovables? ¿Qué pasa con las estaciones de invierno? Por supuesto, este cambio no es de ahora. Llevamos años planteando desde Jimmy Carter, instalando paneles solares en el tejado de la Casa Blanca que luego serían removidos en la presidencia de Ronald Reagan.
En términos de eficiencia podemos ver que el petróleo que desde que se extrae al producto final se desperdicia mucha energía. El precio se mantiene y aumenta debido a que siempre es necesario extraer más y más petróleo. Además, energías como el gas, el carbón, el uranio y el petróleo necesitan varios procesos para llevarse a cabo, llámese extracción, transporte, conversión a combustible, entre otros, para llegar hasta generar electricidad. Las renovables no necesitan toda esta cadena, necesitan por lo general pocos pasos. Un panel solar recibe la luz para convertirla en energía térmica, luego se convierte en energía motriz para luego llegar a generar electricidad. Esto lo podemos entender muy fácil. Yo me compro un panel solar, lo pongo al sol, eso me carga la batería y ya puedo usar esa electricidad. El petróleo hay que extraerlo en determinados lugares. El petróleo no es algo que tenga en casa. El sol cae en todo el mundo, tampoco hay que convertir ese producto en un combustible. Entonces eso podría llevar a una descentralización de la electricidad, perdiendo los productores de petróleo mucho poder. Además, una vez que se hace la inversión para la generación de energías limpias, no se necesita seguir gastando dinero en obtener nuevo sol o nuevo aire. En economía hay dos tipos de bienes, bienes limitados por los cuales se pagan y bienes libres, por los cuales no se pagan. El sol y el viento son parte de estos bienes libres.